Siempre arrancamos con esta pregunta, pero la voy a hacer un poco más larga porque, no sé, no está Cookie, voy a ser dictatorial. Eh, Primero es cómo te llevas con Twitter, pero le quiero agregar a eso a que algo que yo admiro mucho es un momento fan, pero que una cosa es pasar de la academia, que es todo texto largo, la argumentación es como, hay 1000 paréntesis hasta que uno llega a una Muchas frase. subordinadas. Claro, y también como que un poco desde la academia te enseñan eso, como cuanto más largo vos digas algo, mejor va a estar argumentado, hay toda una cuestión de tiempos y velocidades, en las cuales también un poco yo soy de esa escuela, y es re difícil después adaptarse al tiempo corto de Twitter, que son tipo 3 palabras. ¿Cómo hiciste? O sea, me parece espectacular pasar de ese mundo largo a ese mundo tan sintético. Bueno, a mí que no sé si me escuchan bien porque quedé ahí como sonriendo muy... ahí está, no Pero sé, estás bueno, contenta, está bien. ustedes díganme si se escucha. Sí, sí, se A escucha, mí lo está que bien. me pasó es que me costaba mucho la escritura académica. No sé si por ahí el estudio, la vida académica, pero sí me costaba la escritura. Y me pasó que con Twitter me solté, porque Twitter era básicamente, piensen que yo empecé en 2012 y era cualquiera, no era tan cualquiera como ahora, pero la idea era que tenías un anonimato que no tenías en Facebook o en otros lugares y que podías medio decirle, había mucha libertad. Y la verdad que a mí me sirvió un montón para soltar la escritura, para que la cosa sea un poco más piola en ese sentido. Así que eso, como después sí, obviamente que aparece toda la impronta que uno quiere llevar de la academia, pero yo lo que traté de hacer es como una suerte de mix entre conceptos o categorías o ideas de la academia y el descuajeringue delincuente de Twitter. Como que traté de acomodarlo por ese lugar de hacer una suerte de síntesis, no de llevar la academia a Twitter, sino en todo caso de hacer que esos dos mundos de alguna manera entren en una síntesis rarísima, pero es un poco lo que traté de hacer. Yo veo a algunos colegas que tratan de llevar la academia a Twitter o a las redes, pero no sé, a veces es muy complicado porque el que te va a terminar ganando es el gordo Dan con Claro. mayúsculas y, no sé, 2 líneas. Es un poco difícil. Igual respeto ese intento. Yo por ahí trato de también acomodarme más a la lógica bien tuitera de que es también bardo y sátira y otro tipo de géneros. Tal cual. Bueno, a eso iba, que hay como, no sé si vos lo ves así, pero yo siento que en la política, no solamente Twitter, antes quizás era un ámbito únicamente tuitero, pero ahora la política en general, parece que lo que mueve la política es el odio, la crueldad. Eso lo vemos en el discurso básicamente de Milei y todos sus funcionarios. Y la gran pregunta es cómo combatir eso, ¿no? Porque uno muchas veces se pone en una actitud defensiva, ¿no? De, bueno, estos son discursos de odio, discursos reaccionarios, discursos fascistas, pero además del señalamiento, ¿cómo se puede combatir ese tipo de metodología, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay una que es como la principal, que es no darle de comer al troll y no ser baiteado, ¿no? O sea, no entrar en la lógica de darle bola a expresiones o ideas que también en un punto ellos saben que genera conversación. O sea, si uno ve las articulaciones de streaming de los libertarios, que ya son medio funcionarios o tienen fierros gubernamentales, que no es lo mismo de antes, ve que hay como una intención muy expresa de decir nos van a cancelar, queremos ser cancelados, como que ya es algo que ellos saben lo que están haciendo y lo que van a generar. Entonces me parece que ahí una es no entrar. Pero a veces es muy difícil no entrar, porque básicamente ellos de esa manera también están disputando un sentido común para imponer determinada forma de ver la vida, de ver la sociedad argentina, que también va a ser un terreno común para políticas. Entonces hay que en un punto también meterse. Y yo creo que lo mejor, o lo que se me ocurre que por lo que he leído que tiene más sentido, es tratar de ver en las cosas que ellos dicen qué tipo de ansiedades reales hay de la gente que puede llegar a entrar ahí sin ser ese núcleo duro y minoritario de ultraderecha que es este gobierno, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ansiedades por ahí pueden pegar en una persona que de repente sí cree que la boxeadora era trans y que está atacando a una mujer blanca, ¿no? O sea, y tratar de encontrar algunas maneras más comprensivas, pero no para hacer un seguidismo. O sea, no para, bueno, como lo comprendo, entonces le doy la razón a los libertarios en su discurso, sino para ver cómo persuadís
de una manera inteligente a esas personas que quizás de manera genuina están como cayendo en el relato libertario, pero porque no terminan de entender o porque tienen otra, eso, como una idea de que quizás vos haces un trabajo persuasivo o un trabajo de discutirlo desde otro lugar, por ahí podés tener cierto éxito, ¿no? Yo creo que también muchas veces el odio funciona porque la gente necesita encontrar una razón fácil o simple o tangible de su malestar. Y Argentina es un compendio de malestares económicos, con la inflación. Entonces, eso de encontrar algún tipo de explicación fácil, esto de si la mato a Cristina bajan los impuestos, que dijo uno de los amigos de Sabac Montiel, es algo que, obviamente, estamos hablando de un extremo, de una persona que cometió un acto terrorista, pero fuera de eso, tiene sentido, desde sus lógicas de lo que esté armado, ¿no? Entonces ahí me parece como tratar de ver en qué están haciendo pie esta gente para decir estas cosas. ¿Y cómo haces para persuadir, pero a la vez también instaurar nuevas agendas? Porque también parece como que esos arrasan, ¿viste? Sí. Y empiezan a tuitear y ya, uy, todos hablan de eso. Y quizás nosotros tuiteamos, no sé, como, sí, las instituciones sirven. Y eso no se pone en agenda. ¿Cómo se hace, además de persuadir? Sí, eso que decís es fundamental, porque si no estás todo el tiempo corriendo atrás de lo que ellos plantean. A mí me parece que lo que está bueno es no dejar de hablar de las cosas que a nosotros nos parecen importantes. Y eso puede parecer en un punto medio difícil porque estás a contracorriente, por lo tanto no vas a poder tener la misma audiencia. O sea, ustedes lo sabrán, cuando a veces uno quiere hablar de lo que uno quiere hablar, más allá de la agenda setting de las redes, bueno, tenés que remarla un poco más, pero hay que hacer eso, porque si no, no hay manera. Y en un punto, es también lo que hicieron los libertarios. Los libertarios durante mucho tiempo estuvieron en YouTube con 3 vistas diciendo cosas absolutamente contraculturales en el sentido de que, bueno, de que tenían ideas minoritarias y siguieron insistiendo con esas ideas hasta que en un momento cambió un poco el ámbito, el ambiente, si se quiere, ideológico, y fueron como más escuchados. Entonces me parece que ahí hay que insistir. Obviamente que en términos políticos está el problema de, bueno, los dirigentes, si aparecen, no aparecen, si cambian la conversación, si marcan agenda. Yo creo que Cristina sigue siendo una figura que marca una agenda a contrapelo. No solamente, también uno podría mencionar a Moreno, qué sé yo. Digo, hay figuras que están ahí hablando y que generan determinada posición opositora que obliga a que este gobierno tenga que dar una respuesta. Porque ellos todo el tiempo están jugando a que ganan siempre, pero también sabemos que muchas veces les entran balas. La estrategia del gobierno comunicacional es, no, bueno, en realidad lo teníamos pensado, en realidad todo esto, no con lo que dice Milei, el principio de revelación, pero en realidad están perdiendo algunas cuestiones. Digo, con lo de Francia fue todo un bardo que los dejó bastante descolocados, con las visitas de a los Astiz de los diputados y diputadas también. Digo, ahí hay cuestiones que realmente generaron ruidos internos y problemas. Y bueno, ahí también uno tiene que, digo, la diputada visitó a Astiz. Bueno, nosotros ahí volver a reforzar nuestra agenda de derechos humanos y volver a no creerse que porque ganó ahora Milei tenemos que dejar de hablar de eso porque eso perdió, ¿no? Claro. Porque ahí perdés. No bajar las banderas, ¿no? No bajar las banderas, de última reformularlas, repensarlas, actualizarlas, todo eso, porque si no uno queda como el loco de la bandera, que está como sosteniendo algo que no tiene mucho sentido. Pero no bajarlas, claramente, claro. Sí. Yo lo que te quería preguntar era, bueno, nosotros efectivamente no estamos organizados, digamos, en términos digitales a comparación de ellos, eso está seguro. Ahora bien, ¿cómo haces para combatir la simplificación política siendo que vos querés reivindicar la política? O sea, para combatir en redes tenés que simplificar para que la gente te lea. ¿Cómo haces para que la gente te lea y aportar un contenido sustancial al mismo tiempo? Eso es muy difícil. Es muy difícil. Eso es muy difícil. Punto. Sí. Extremadamente difícil. O sea, es algo que lo pensás, digamos, también, ¿no? Sí, no, porque es lo que me atraviesa todo el tiempo, claro. Porque yo tengo como esta versión más tuitera donde, bueno, sí, de repente tengo un poquito más de llegada porque estoy jugando en el barro, pero por el otro lado tengo ganas, hago columnas o tengo ganas de profundizar en determinadas cuestiones desde una lógica más argumental. Yo creo que hay que tener las dos cosas y generar los espacios para que esas dos cosas estén y también
reivindicar, o sea, empezar por reivindicar, incluso diciéndole a nuestros propios compañeros o gente ideológicamente afín que consume contenidos y está en las redes, invitar también a que la complejidad es algo interesante, que es algo que tenemos que valorar, y muchas veces eso tiene estratos. Digo, a veces hay gente que está haciendo periodismo, investigación, análisis, y que después eso puede bajar a cosas más simples. Yo creo que el problema es cuando hay una suerte de desenganche absoluto entre lo que está pensando la gente que complejiza y lo que se está tuiteando o pensando en las redes sociales. Pero yo creo que eso no es necesariamente una fatalidad, que hay que aceitar esos caminos para que no haya tanta distancia. Digo, la divulgación siempre existió y hemos tenido momentos en donde de repente, no sé, Paenza era alguien que podía aparecer en Twitter, por decir, ¿no? Digo, me parece que también es grande para él, le mandamos un abrazo. Es como aceitar también esos caminos de que no es que está mal tampoco la gente que hace memes, como que simplifica, porque eso es valioso. Pero también volver a recuperar una lógica más de un debate, de los argumentos, de interiorizarse un poco de lo que estás hablando, porque si no también eso tiene patas cortas. ¿En qué sentido? Fíjense lo que les pasó al gobierno con esto de la boxeadora. Se tuitearon encima, salieron a posicionarse en una batalla cultural internacional y quedaron como el orto, porque no se sentaron a investigar. O sea, eso a veces también te puede jugar en contra, y no es que Twitter o las redes hayan abandonado del todo el principio de verdad. O sea, sí, obvio, está plagada de fake, pero no es que es gratis o siempre es gratis, ¿no? Ahí me parece que si aceitamos un poco esa idea de que argumentar y ocupar esos espacios está bueno, me parece que no, que es algo que está a nuestro favor, digamos. Inca, ¿crees que hay una nueva ola antiprogresista? Hay un discurso muy común en Twitter, después Twitter es un micromundo, ¿no? Pero que es perdimos por el DNI no binario, ¿no? Como una especie de resumen. Yo siento que antes estaba más marcado los dos lados, ¿no? Tenemos una derecha que ya conocemos, Milei, ¿no? Que suele tener planes económicos en contra de las mayorías, suelen reivindicar la última dictadura o relativizarla o minimizarla, y además es antiprogresista. Pero ahora parece no estar tan claro, ¿no? Parecería ser que hay antiprogresismo también de este lado, y que parecería, incluso, me atrevo a decir, que está de moda el antiprogresismo. Como, bueno, che, te pasaste progre, está el famoso meme que circula mucho, aflojado con revista sudestada, ¿no? Sí. No le digas ella al gato, bueno, es infinito. Sí, son muy graciosos. Pero bueno. Ahora tenemos que hacer uno de que vuelva a revista sudestada. Tenés que ir a fondo. Yo vi también ese meme. Tenés que ir a fondo con revista sudestada. Claro. Sí, le dijimos muy poco ella al gato, ¿no? Habría que decirle más. Pero bueno, ¿crees eso? ¿Crees que hay una ola antiprogresista, incluso de este lado? Sí, para mí fue muy evidente cómo llegó de manera tardía la llamada alt-right, que fue muy importante en YouTube, en la cultura de internet, y que vos lo ves, digo, toda la obsesión con el Imperio Romano, digo, hay cosas como que son muy de manual y fueron inventados, o sea, yo veo, por ejemplo, los tweets de Santi Caputo y es como que están todos los clichés de la alt-right representados en su imaginario, en lo que él quiere vender a sus seguidores libertarios, esta idea de que son soldados en contra de una batalla, en contra de la decadencia y que quieren volver a ser un imperio. Todas esas cosas son cosas que se inventaron en otro lado. Entonces era esperable que eso iba a pegar acá, porque somos importadores culturales. Argentina siempre fue eso, y en todo caso lo que hubo fue momentos más originales, y yo creo que el peronismo fue un momento muy original de reapropiación y de dar vuelta determinadas corrientes internacionales, pero otras veces las cosas vienen mucho más sin filtrar, sin darle muchas vueltas de tuerca. Y ahora quizás estamos en el momento de darle vuelta de tuerca, cuando una parte del peronismo se puede hacer cargo de eso y no solamente la mirada liberal económica. Pero sí, estamos en un momento global de ascenso conservador. Y también me parece lo que pasó es que hay una crítica por ahí más interesante, no desde la derecha, sino de la idea de, bueno, con las políticas de minorías no podemos interpelar a las mayorías. Entonces, si le damos mucho lugar a eso, vamos a perder potencia política. Yo con esa segunda que estoy mencionando no tengo problemas. Me parece que es algo a discutir en términos estratégicos. El problema es cuando vos entras en la lógica del chivo expiatorio, que es creer que
una opción como Milei gana porque hay 5 personas en Villa Crespo que se pasaron de progres. Eso es simplificar tremendamente la discusión. Es creer además que este tipo de gobiernos vienen por esas cosas y no por el aborto y no por lo importante. Pero este gobierno lo que vino a hacer es desmantelar todas las políticas de género que justamente ayudaban a las mujeres incluso más vulnerables de la violencia de género. Vino a sacar también todas las políticas vinculadas para prevenir el embarazo adolescente. Le dio la repartija de alimentos al vino, que es del siglo, no del pasado, del medioevo. O sea, es eso lo que ellos querían hacer. La idea de que estamos bardeando a los que se pasan 3 pueblos siempre fue una excusa, y eso era evidente. Así como era una excusa que solamente criticaban a los investigadores del CONICET que investigaban cosas boludas. Eso era obvio porque así opera este tipo de política. El ano de Batman, ¿no? Decían. El ano de Batman, claro, y el que no lo vio es porque no entiende cómo funcionan estas opciones políticas, que siempre se agarran de lo más discutible, de lo más raro para la gran mayoría, para después desmantelar todo. Y era evidente que se iba a pasar, yo se lo traté de explicar a los compañeros, bueno, algunos no quisieron verlo, no les parecía, pero bueno, me parece que queda abierta eso. Uno puede decir, ok, la agenda de género, ¿cómo la vamos a pensar? ¿Qué tipo de discurso? ¿A qué tipo de colectivos en ese sentido vamos a apelar? Cosas que viene pensando, por ejemplo, Ofelia Fernández, pero otra cosa es decir, no, Milei ganó, porque además es como una gran, le sacás toda la responsabilidad a la política y a los medios y a los empresarios. Sí, no era la crisis económica, era los 3 progres sueltas. Total, fue la crisis económica, fue la política de su desmanejo, fueron también los empresarios de este país que son capaces de bancar cualquier cosa con tal de que no gane el peronismo. Digo, hay un montón de razones pero bueno, es lo más fácil agarrar un chivo expiatorio. Y el problema de la lógica es que rompiste el chivo expiatorio y ahora se les gastó. No pueden seguir diciendo la culpa de los progres y ya están totalmente desplazados del Estado, desplazados de la cultura. Digo, todos aquellos que seguimos siendo feministas y no sacamos la piel del plato terminamos en lugares muy marginales o en lugares que son como bastiones de ese tipo de causas. Se nos impidió, a ver, es mucho decir se nos impidió, pero se nos criticó mucho cuando hablamos, por ejemplo, de peronismo. Entonces ya está, uno se lo banca, porque tenés que entender que hay momentos históricos, culturales, donde, bueno, te corriste a un margen, pero no nos pueden seguir pegando en el piso. O sea, ya está, te tenés que encontrar otra razón, otra manera, otra forma de pensar. Así que bueno, igual es entendible que también en el peronismo haya una representación de esto, porque es global. Fíjense, es algo que está pasando en todos los países occidentales. Entonces, medio que nosotros no íbamos a escapar de esas batallas culturales e ideológicas. Estamos medio como adentro de esa historieta. Recién decías que en Argentina importamos muchos discursos políticos. Creo que también importamos el concepto de derecha a izquierda, ¿no? Para definir a los actores de la política argentina. ¿Sentís que esos conceptos derecha a izquierda sirven para la Argentina o es quizás un filtro que no encaja bien con la historia argentina, ¿no? Digamos, con la tercera posición. Claro, la tercera posición muchas veces se habla de eso, o oligarquía, pueblo, peronismo, gorilismo, como que se usaron otros términos históricamente en Argentina. Entonces mi pregunta sería si estos conceptos de derecha e izquierda aplican y si sirven. No, yo en general estoy de acuerdo con quienes dicen que no sirven porque simplifican la cuestión. Sí me parece que a veces pueden ser operativos cuando uno piensa cuáles son las genealogías de una ultraderecha argentina. Porque la ultraderecha no es o sea, no es lo mismo que Macri, hay diferencias. Entonces ahí aparece esta idea de ultraderecha o alt-right porque básicamente sacaron o retomaron un montón de elementos, entonces ahí puede ser operativo. Pero es verdad que yo acá acuerdo mucho con cosas que ha dicho Cristina u otras figuras, que vos después te pones a pensar, bueno, la derecha europea es nacionalista, la nuestra no es nacionalista, entonces ahí ya hay algo que no funciona. Eso para mí el tema del nacionalismo es un elemento fundamental que es una diferencia muy zarpada. Después uno piensa, los gobiernos, los populismos latinoamericanos, ¿todos fueron igual de proactivos con agendas de género? Bueno, no. Entonces es verdad que acá en Argentina todo se pone más confuso, todo se pone más extraño con respecto a esas categorías.
y que el peronismo de alguna manera también desarticula eso, porque bueno, hay de todo, es muy difícil localizarlo y es verdad que a veces son mucho más interesantes otro tipo de divisiones. Yo creo que acá la gran división tiene que ser en un punto colonialismo o lo vende patria, no lo vende patria, pero es verdad que después en otros planos de políticas, de miradas, bueno, sirve a veces para explicar de qué estamos hablando, hablar de derecha o de ultraderecha, porque básicamente hay una genealogía. Y además porque este gobierno es altamente internacionalista en este sentido. Vieron que a veces nosotros tenemos la idea de que internacionalismo es la izquierda, ¿no? Sí, que la izquierda claro. es la que siempre quiere conectar con luchas de distintos países. Bueno, acá estamos viviendo que en realidad hay algunos autores que plantean que esto forma parte del ADN del pensamiento conservador, un gran internacionalismo. Por eso Milei viaja tanto. Se la pasa viajando, porque quiere construir la gran internacional reaccionaria, porque él forma parte de eso. Ellos hablan en porque él contra también, de la Agenda 2030, ¿no? claro, ellos. Sí. exacto. Estamos Y ahí cerca me del parece que 2030. está bueno decir, che, loco, o sea, contraponer de decir, bueno, vos le estás diciendo Agenda 2030 al feminismo argentino. Bueno, el feminismo argentino tiene su propia lucha, su propia singularidad, es un feminismo con mucho vínculo con la calle, que ha tenido también experiencias de dictaduras, digo, ¿no? Como ahí está bueno volver a lo nacional para un poco lo que decías vos de desarticular un poco esas antinomias, ¿no? Agenda 2030 versus libertarios. Pará, ¿por qué tenemos que hablar de la Agenda 2030? No me interesa, yo quiero hablar del feminismo popular argentino, que tiene sus propias historias, sus propias tensiones, y no tenemos por qué estar hablando en términos de algo que es europeo y que no... Sí, que puede es- llegar a tener que ver en un punto, pero no es lo principal. Es importar conceptos y además es muy interesante lo que contás y habíamos dicho que como no queremos ser dictatoriales, puse preguntas para la Inca acá en el chat y las quiero leer porque si no, además vamos a quedar que censuramos. Pero acá tiene una pregunta que muy interesante que pone Pato, que es, ¿se acabaron los tiempos de las plazas llenas? ¿La comunidad organizada en las calles se contrapone al mundo planteado en las redes? Todo tuyo. Y yo creo que un poco, a veces se habla mucho de la pandemia, pero la pandemia y las redes sociales son un elemento que no se puede disociar, porque la pandemia generó una desmovilización, pero también porque también mucha de esa gente que estaba por ahí se movilizaba o vivía la política más en las calles, especialmente pienso en los sub-30, se fue a Twitter o se fue a las redes sociales y siguió hablando de política o más o menos enterado o lo que sea de todo eso. Entonces ahí... Quizás, yo creo que igual las plazas siguen existiendo. Lo que pasa es que me parece que lo que falta ahora son razones por las cuales ocupar el espacio público de una forma masiva, porque estamos viviendo en un momento de mucha desazón, incluso en aquellos que tienen un compromiso político, ¿no? Está como esa cosa de, estamos en un momento muy de transición, me parece, donde el salir a la calle... está un poco debilitado y yo no estoy diciendo que si en algún momento hay razones, sí o sí vamos a volver a las mismas plazas que antes y no va a haber un montón de gente tuiteando sobre eso. Claro. Pero capaz que hay un cambio de territorialidad, pero creo que también opera ahí la cosa de que estamos en momentos difíciles y de mucha confusión, de mucha fragmentación, y la fragmentación genera que no haya la misma masividad que había antes, donde se sentía que por ahí todo estaba mucho más ordenado y menos fragmentado, ¿no? Como decía un poco Diego, antes era, bueno, K, anti-K, y todo se ordenaba ahí, y hoy tenés el mundo del peronismo bastante estallado, una cosa un poco desarticulado, incluso ellos tampoco están articulados, digo, ellos tienen, si ellos quisieran hacer sus marchas, fíjate esa gran presentación de Milei en el Luna Park, me parece, tampoco estaba repleta de que no se podía entrar. Parece que ahí hay algo del tema de la presencialidad que también es difícil por este estado de fragmentación. Vamos con una última de chat y ahí ya dejo a mis compañeros. Dice, Anaí Duso dice, ¿cómo restablecer parámetros mínimos de respeto y de ética discursiva de parte de los gobernantes? Pues estamos en la B, básicamente. Sí, yo lo veo muy difícil porque yo creo que hay algo muy de no veamos a los monstruos que mientras ellos siga funcionando y siga generando conversación,
Porque hay un nivel de simbiosis entre esto, entre la falta de respeto, la incorrección. Yo le llamé el paradigma de la incorrección. Hace unos años hice un videito sobre eso. Y las redes sociales necesitan eso. Y ahora está Elon Musk ahí, ¿viste? Entonces, hay como algo medio que... Yo creo que algo bueno o algo interesante es empezar a satirizar esas lógicas y empezar a buscar otro tipo de lógicas y que sean las propias audiencias también las que abandonan al gritón o al bardero, ¿no? Que haya una suerte de cansancio de toda esta lógica tan bardera, porque mientras siga funcionando esta gente lo va a seguir haciendo, ¿no? Los libertarios no tienen valores mayores más allá de lo que funciona. Son muy funcionalistas, son muy, viste... Lo que vende, lo que no vende, esa es la lógica. La lógica del número es lo que rige todo lo que hacen. Claro, no es Ya el sea argumento primero, sino es el número primero, decís. Claro, sí, me parece que ellos van a seguir así, no van a tener una lógica. Entonces, a no ser de que haya otro tipo de partido, de coalición, de lógica que gane con otro tipo de razón y que restaure un poco eso, me parece que lo único que queda como audiencia es, como empezar a alimentar esta idea de que esa lógica cansa y aburre y tomarla como, de mirar de nuevo, ¿no? Como tratar esta cosa del cansancio de que esto sea así, porque si hay audiencia y si les funciona, ellos pueden seguir los 4 años así, porque es lo que básicamente, así nacieron también. Así se hicieron mainstream, diciendo cosas zarpadas y entonces viene TN y les hace una nota y viene La Nación y les hace una nota y todos hablamos de eso durante toda la semana. Cuando estás en un lugar marginal, hacer forobardo es la manera de crecer. Y hay gente que tiene ética y dice, bueno, no quiero eso para mí, no quiero eso para mi grupo político, para mi contenido, lo que sea. Y hay gente que hace lo que sea para crecer, ¿no? O sea, ¿la Entonces, ética es más lenta? Sí, yo creo que, a ver, lo que hace la ética y la reflexión es no hacerte subir a cualquiera a cualquier costo, ¿no? Claro. No entrar en fake news todo el tiempo, no bardear, como sopesar determinadas cosas. Me parece que tiene esa lógica, ¿no? O sea, ¿por qué Milei puede dar todo el tiempo de comer? Pues se la pasa en Twitter y porque le interesa es el foro bardo, ¿viste? Y un político con otro tipo de lógica no va a estar todo el tiempo en Twitter sin importarle si dice una cagada, porque además acá también está el tema de a quién se le deja y a quién no se le deja. Digo, a Milei es un individuo que todo el mundo le deja hacer un montón de cosas y todo pasa como agua y no se lo toma con la gravedad con que se toma determinados dichos altisonantes de un kirchnerista que tiene cierta función en el Estado. Entonces vos ves que este es un tipo que bardea a los radicales todo el tiempo, porque los radicales van y como que lo aceptan, no lo toman como una anormalidad, como se la tomaba el kirchnerismo, ¿viste? Entonces, bueno, lo va a seguir haciendo porque le funciona, hasta que se gaste, hasta que ya nos cansemos de esa lógica y digamos, por favor, que venga gente que no hable, que no use Twitter, o que la use para, ¿viste? Esos comunicados absolutamente grises y burocráticos. Sí, Hicimos tal cosa. Por favor, volvamos a eso, por favor. Yo lo que te quería preguntar era, bueno, o sea, yo efectivamente veo que hay esa lucha entre progresistas y antiprogresistas dentro del progresismo. O sea, yo creo que en realidad toda esa gente, absolutamente todos terminan de este lado del mundo en última instancia. O sea, no hay ninguno que vaya a quedar por afuera. O sea, no sé, Mayra Arena, Malde Pichot, Leila Becha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que esa discusión va a dar de qué hablar cuando se empiezan a discutir candidaturas, por ejemplo, se empiezan a discutir listas, si se quiere, o existe la posibilidad de pasarla por arriba y terminar todos conglomerados adentro de un único espacio, digamos? O sea, yo creo que eso se va a trasladar efectivamente en alguna instancia, digamos, a discusiones más tangibles, más palpables, pero bueno, era esa la pregunta. A ver, yo creo que pueden llegar a formar parte de la discusión si hay algún tipo de interna o si los propias figuras políticas hacen de eso un caballito de batalla. O sea, yo no sé si Moreno va a ser un caballito de batalla, las boludeces que dijo sobre el matrimonio. Qué sé yo, capaz que sí, dice, bueno, esta es mi plataforma que apunta a ese lugar. Es claro que está operando y es claro que en Twitter va a seguir siendo una discusión. Después si eso se traslada a la política,
hay que ver, ¿no? Hay mucha gente que creía que este tipo de discusiones no se iba a trasladar a la política de Milei y la vemos como todo el tiempo, porque ellos todo el tiempo motorizan esa batalla cultural. Me parece que también depende de los propios políticos que hacen con eso, si lo utilizan, si no lo utilizan. A mí me parecería deseable que todos los que son peronistas y que más o menos van a apoyar algo vinculado con una agenda diferente a este gobierno, lo dejen en un segundo plano, porque ya que no nos... O sea, si nos seguimos cagando a cadenazos y seguimos tratando de convencer a la sociedad civil y de última que gane el mejor, pero me parece que seguir cavando trincheras en las mínimas diferencias cuando el libertarianismo no lo hace, porque los libertarios también tienen diferencias zarpadas en un montón de temas que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto. No todos los libertarios están en contra del aborto, pero de alguna manera se hacen los pelotudos para que, bueno, de última gane una perspectiva o qué sé yo, o le dan un segundo plano. Y nosotros siento que estamos en esta lógica de cavar trincheras en las mínimas diferencias todo el tiempo. Mi posición con esta discusión fue, por ejemplo, reivindicar cuando Mayra Arena dijo, che, se pasaron 3 pueblos con irse en contra de pasarse 3 pueblos, ¿no? Como que ya se están yendo a un lugar reaccionario que no tiene ningún sentido y criticó el tema de reivindicar a Villarroel. Sí, bueno, yo, a pesar de todas las diferencias que he tenido, que incluso a mí también me ha atendido Mayra Arena de una manera tranqui, cosas de Twitter, pero yo no se me va a caer los anillos en reivindicar eso, porque justamente lo que me parece interesante es, no te estoy pidiendo que nos pongamos de acuerdo en las mismas cuestiones sobre el feminismo, por lo menos no entremos en una lógica de estar todo el tiempo como cavando una trinchera, cuando después vamos a terminar votando más o menos lo mismo. ¿Viste? Yo me parece que ahí hay una lógica de la productividad de marcar una diferencia de las redes que es muy nociva para la política. Que igual la política también está con sus internitas, ¿eh? O sea, no es que la política es tan buena y nosotros somos unos pelotudos, que no. Pero yo creo que sería deseable que no forme parte, pero bueno, va a formar parte inevitablemente, porque también la gente que vota le interesan esas causas, le interesan determinadas cosas, o sea, hay gente que también vota y está pensando en si me van a sacar el aborto o no. A vos algunos compañeros les parecerá una boludez, lo lamento, hay gente que piensa en esos términos, así como hay otros que piensan cosas que para mí pueden ser una boludez, pero que operan. Entonces, bueno, digo, yo desde mi posición como peronista estoy dispuesta a ceder ciertas cuestiones estratégicamente, pero tampoco me pidan que yo banque y diga que bien un candidato que está en contra del aborto, de matrimonio igualitario, porque son cosas que también forman parte de mi subjetivación política. O sea, yo me hice kirchnerista, tanto por las cuestiones económicas y también por esas cosas. ¿Por qué ahora tenemos que modificar la mirada? En todo caso, sí, bajamos un poquito esa agenda, ok, pero tampoco retroceder, ¿no? Me parece que acá hay una cosa muy de retroceder, que ni siquiera es una cosa conservadora, porque el conservadurismo es no avanzar. Claro, pero esto ya es... Sí. Claro. Bueno, Inca, muchísimas gracias. Este programa se llama Patria Tuitera, así que tenerte a vos es un honor total. Así que muchísimas gracias. Es hacerle honor al nombre. Tal cual. ¡Aplauso! Muchas gracias, me encantó. Nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias. Una genial, Inca. Me gustó mucho más cómo cerró. Lo de una cosa es conservar para que no avance y otra cosa es retroceder.